¿Qué tal, gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy te voy a enseñar a cómo debes regatear en el fútbol. En el anterior video te enseñé los principios básicos y movimientos sencillos para regatear si eres un principiante. En este video te voy a enseñar 4 ejercicios que con los ejercicios del anterior video te van a ayudar a evolucionar en el regate. Este video es largo, así que te recomiendo que lo veas por completo para que aprendas a regatear. Sobre todo, el cuarto ejercicio te va a ayudar muchísimo porque es un regate completo, es un regate que te va a ayudar a salir en un enfrentamiento individual. Así que, además de eso, los 3 primeros ejercicios son complemento para el cuarto ejercicio, así que te recomiendo que los practiques todos. 5 minutos diarios por cada ejercicio para que veas que vas aprendiendo, vas evolucionando y cuando te toque jugar fútbol vas a ver que has progresado, así que te recomiendo que practiques estos regates. Vamos a comenzar con el primer ejercicio y vamos a eso. Listo, comencemos con el primer ejercicio. Bueno, el primer ejercicio tiene que ver con el video anterior que hicimos igual, el primer ejercicio que era pisar la bola con la planta del pie. Pisamos la bola de esta manera. Recuerda que hacíamos con la izquierda o con la derecha. Si es que no has visto el video, te lo dejo en la descripción de este video o acá arribita lo vas a poder ver. Recuerda, pisamos, regresamos, pisamos, regresamos, pisamos, regresamos. ¿Cómo nos va a servir esto en un regate? Muy sencillo. Vamos a poner unos obstáculos ahí, puede ser unos conos, unos platillos, unas piedras, lo que sea. Vamos a poner 2 a una distancia de unos 2 metros de distancia, los platillos. Y vamos a practicar. Lo siguiente que debes hacer es mira, en esto te va a servir el regate. Hay 2 formas que puedes utilizar y también más. La cuestión es combinar, ¿no? Entonces, mira, ya le hicimos eso. Ahora lo que vamos a hacer de una forma pausada, suave y vamos aumentando la velocidad. Lo que debes hacer es esto, mira. Como que te vas para allá y te regresas y sales por el otro lado. Igual, te vas para allá, regresas y sales por el otro lado. Haces lo mismo con la izquierda. Como que te vas para allá, regresas y sales por el otro lado. Como que te vas para el otro lado, regresas y te vas para el otro lado. Mira, fácil. Eso debes practicar. Ida con derecha, regreso con izquierda. Mira. Amagas y te vas por el otro lado. Amagas y te vas por el otro lado. Cuando ya le cojas el tino lo vas a hacer mucho más rápido. Amagas y te vas por el otro lado. Amagas y te vas por el otro lado. Ya, esa es una forma de hacer el ejercicio. Hay otra. Cuando ya le tengas cogido el tino el primer ejercicio, ahora vamos al siguiente, que debes hacer lo siguiente. Con este mismo tipo de gambeta vas a hacer otro ejercicio, que es este. Igual, amagas que te vas por un lado, amagas que te vas para ir por el otro y regresas y te vas por el otro mismo. Mira, solo es cuestión de pisar, mira. Y regresas. Igual con la izquierda debes hacer lo mismo. Amagas, amagas y sales por el otro lado. Amagas, amagas y te vas por el otro lado. Así sencillo. Entonces, suavemente le haces. Como que amagas para un lado, amagas para el otro y sales por ahí mismo. Amagas por un lado, amagas para el otro y sales por ahí mismo. Entonces esa es una gambeta. Igual con la derecha. Amagas por un lado, amagas por el otro y sales por ahí mismo. Amagas para un lado, amagas por el otro y sales por ahí mismo. Así de sencillo. Esos 2 ejercicios puedes aplicar. Bulla ese carro. Vamos al segundo ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Ahora sí. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es igual con el segundo ejercicio que hicimos la otra vez en el anterior video, que es hacer esto. No sé si se acuerdan. Como ven, si han practicado esto y si no has visto el video, ya sabes, puedes ir a ver el video, ahí en la descripción te lo dejo. Y aquí lo que debes hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar fácil, ¿no? De ahí puedes hacerlo como quieras. Comenzamos con derecha, ¿no? Entonces le ponemos al lado derecho del cono. Es como que te fueras a ir por la derecha del jugador. Entonces haces esto. 1, 2 y sales por la derecha mismo. 1, 2 y sales por la derecha mismo. Vamos de nuevo, vamos a hacerlo suave. Quita de ahí.
A la varilla. Entonces hacemos eso, ¿no? 1, 2, salimos por la misma derecha. 1, 2 y salimos por la derecha. Entonces ahí les amagas bastantísimo. Ahora vamos a hacer con la izquierda. La izquierda es, le ponemos como que te fueras a ir por el lado izquierdo y haces 1, 2 y sales por la izquierda. 1, 2 y sales por la izquierda. Regresas a sí mismo, como que te fueras a ir por la izquierda y practicas esto. 1, 2 y sales por izquierda. 1, 2 y sales por izquierda. Les amagas como que te fueras a ir para el otro lado, pero en realidad te regreses. Ese es el ejercicio segundo, pero vamos a hacer, con este mismo ejercicio vamos a aplicar una segunda forma. Ahora vamos a hacer 3 toques. 3 toques, como que te fueras a ir por la derecha a sí mismo. Derecha del cono, haces 1, 2, 3 y sales por la izquierda. 1, 2, 3 y sales por la izquierda. Por eso te sirve hacer los taquitos, los toques de lado a lado. Igual, como que te vas por la derecha. 1, 2, 3 y sales por la izquierda. 1, 2, 3 sales por la izquierda. Y haces lo mismo por la izquierda. Anda de aquí. Como que te fueras así por la izquierda, ¿no? Por la izquierda de los conos. Haces 1, 2, 3 y sales por derecha. 1, 2, 3 y sales por derecha. Si ves el amague, mira, 1, 2, 3 sales por la derecha. 1, 2, 3 sales por la derecha. Listo, esto es aplicar en este ejercicio. Vamos al tercero. Bueno, vamos al tercer ejercicio. Muy fácil y muy sencillo, aplicando igual el tercer ejercicio del anterior video. Vamos a aplicar este tercer ejercicio. Por fin ya no hay bulla aquí, no hay nadie. Ahora sí podemos trabajar tranquilamente. Bueno, en el anterior ejercicio, ¿qué era que hicimos? En el anterior video era, hacíamos así, 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 pisando con la punta del pie, de lado a lado. ¿Sí ven? Si es posible, bien estirado el pie. Con la punta del pie, ya. ¿Cómo te va a servir esto en la gambeta? Muy sencillo. Por ejemplo, si te vas a ir por la derecha, amagas que vas a ir por la derecha, ¿no? Este es el jugador y amagas que te vas a ir por la derecha. Entonces haces esto. Ya se te adelanta la bola, simplemente le pisas y le mandas para la izquierda y avanzas. Sencillo, mira. Como puedes ver. Igual amagas para irte para la derecha, pisas y amagas. Lo mismo con la izquierda. Como que te fueras a ir por la izquierda, pisas, amagas y te vas por derecha. Pisas, amagas y te vas por derecha. ¿Qué tal? Sencillo, lo haces suavito. Comienzas por derecha, amagas, te vas por izquierda. Comienzas por derecha, amagas, te vas por izquierda. Ahora haces por izquierda. Te vas por, como que te vas por izquierda, amagas, te vas por derecha. Como que te vas por izquierda, amagas, te vas por derecha. Lo recomendable aquí es tratar de empujarle, jalarle con la punta del pie hasta este otro pie, donde tienes asentado, así. Así. Se te va la bola, le jalas, mira hasta donde es tu pie y avanzas con el otro. Te va la bola, le jalas y avanzas con el otro pie. ¿Viste? Igual este de acá. Te vas con la bola para allá, le jalas y te vas con el pie. ¿Para qué sirve eso, ese regate? Para que al momento de que el jugador te puede extender el pie hasta acá, y tú haces esto, te puedes extender hasta acá, pero tú como le estás llevando el balón al otro pie, pues ya no le das chance. Pero si le haces así, allá te quita ya. Entonces es mejor hacerle así y avanzar. ¿Sí ven? Después le van haciendo más rápido, solitos se van a ir acoplando. Ese es el ejercicio 3. Vamos a hacerle la siguiente forma. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer combinado. ¿Cuál es la forma de hacer combinado con este? Vamos a hacer 2 amagues ahí mismo. Vamos a utilizar este. Miren. Pilas ahí. Como que te fuera así por la derecha. Piso con la punta, regreso, aparo con la izquierda, avanzo, pero regresas y de nuevo con la derecha, regresas y te vas por la derecha. ¿Sí ven? Mira, de nuevo.
piso, avanzo, regreso, como que mira, este es el ejercicio 1. En el ejercicio 1, ¿qué hacíamos? Pisábamos la bola, regresábamos y avanzábamos con la misma pierna por la derecha. ¿Te das cuenta? Mira, otra vez. Voy a indicarles. Este es el ejercicio 2, ¿no? El ejercicio 3. Pisas con la punta, le mandas hasta tu pie, avanzas con la izquierda, pero no te vas por la izquierda, sino le haces el amague como que te vas a ir por la izquierda y coges con la misma derecha, le haces con la planta así, le amagas, regresas y te vas con la derecha, por el lado derecho. Otra vez. Repito de nuevo. Pisas la bola con la punta, regresas la bola, como que te vas por la izquierda, nuevo pisas para allá, pero con la misma. Este ya es el ejercicio 1. ¿Se acuerdan que hacíamos el ejercicio 1? Pisando la planta así. Regresas y con la misma derecha vas por el lado derecho. Ya no utilizas la izquierda. Igual, haces lo mismo, mira. Ta, 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 ta y ta. Entonces ahí amagas. Practicas ejercicio. Hazlo cada vez más rápido. Mira. Ta, ta, ta y ta. Ta, 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 ta. Igual le haces con la izquierda. Pisas con la punta. Te vas como que tú vas así, le amagas y regresas. Listo. ¿Sí? 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 ¿Qué tal? Combinación de piernas. Hazlo suave. Igual. Como que te fueras a ir con la izquierda con el pie izquierdo. Regresas el balón. Con la derecha le avanzas, de nuevo con la izquierda pisas, regresas y ya sales por el otro lado. Nuevamente. Pisas el balón con la izquierda, como que te fueras a ir por la izquierda. Regresas, con la derecha le avanzas para el otro lado, amagas, pisas el balón como que te fueras a ir por la derecha y regresas y sales con la misma izquierda. Sencillo. Mira. Derecha. Mira. Esa es la combinación. Entonces vas a ir adquiriendo combinaciones con las piernas. Ese es el tercer ejercicio. Vamos al cuarto. Vamos a comenzar con el cuarto ejercicio y el último. Este ejercicio es más completo y debes ponerlo atención. Te voy a enseñar suavecito, fácil, poco a poco. Vamos a comenzar. Vamos a indicarte la primera forma del ejercicio. En el anterior video te enseñé a hacer el regate que era interno y externo, con la derecha y con la izquierda. Interno, externo. Si es que no viste el video de ese regate, te recomiendo que vayas a ver el video anterior, que te lo dejo en la descripción de este, que lo subí el día martes, para que veas cómo se hace. Que era interno, externo. Ya. Eso te va a servir para el primer ejercicio. ¿Qué debes hacer? Vamos a comenzar. Como que vas a utilizar ahorita solo la pierna derecha y al regreso la izquierda. Ida derecha con dos conos, ¿no? Ida derecha y regreso izquierda. Ya. Como que te fueras a ir por el lado derecho del jugador. El cono es el jugador. Como que te fueras a ir. Entonces lo que debes hacer es lo siguiente. Por ejemplo, te estás yendo para allá, ¿no? Y haces el movimiento interno. Mira. Movimiento interno. Y con la parte interna del pie le golpeas, mira, movimiento interno, parte interna del pie le mueves hacia el lado izquierdo y sales. Mira. Movimiento interno, parte interna del pie y sales. Listo. Ahora vamos a hacer con la izquierda. Con la izquierda, ¿no? Como que te fueras a ir por el lado izquierdo del jugador. Recuerda, izquierdo del jugador y haces movimiento interno, parte interna del pie al lado derecho, sales. Movimiento interno, parte interna del pie, sales. Está bien explicado ahí, les voy a repetir de nuevo. Con el lado derecho, por el lado derecho del jugador, movimiento interno, parte interna derecha del pie, sales. Movimiento interno, parte interna del pie, sales. Vaya para allá. Otra vez, con izquierdo. Como que te fueras a ir por el movimiento izquierdo, por el lado izquierdo. Movimiento interno, parte interna del pie, derecha.
movimiento interno, parte interna del pie, sales por la derecha. Sencillo. Esa es la primera forma. Vamos a la segunda forma. La segunda forma es la siguiente. Ahora es con movimiento externo, con el pie derecho, movimiento externo, pero por la parte izquierda. ¿Cómo es? Como que te fueras a ir, por la izquierda. Pero ahora haces movimiento externo. ¿Cuál es el movimiento externo? Pasas por atrás del balón y con la parte externa del pie le mueves hacia el lado izquierdo del jugador. ¿Tak? Y sales. Mira. Movimiento externo y sales. ¿Sí ves? Así debes hacer. Igual en el izquierdo. Movimiento externo, parte externa del pie izquierdo y sales con izquierda. Todo con izquierda, mira. Movimiento externo, parte externa del pie y sales. Vamos de nuevo, vamos con la derecha. Escucha bien, esto hazlo suave, así como estoy diciendo. Después ya se adapta a los pies, vas a hacerle rapidísimo. Con la derecha, ya no interno, porque ahí te vas a confundir, mira. ¿Para dónde puedes ir? Es mejor. Parte externa, derecha. Parte externa, digamos parte externa, derecha. Listo. Igual izquierda. Parte externa, izquierda. Parte externa, izquierda. Todo izquierdo. Como puedes ver, es como que te fueras a ir con el izquierdo, como que te fueras a ir por el lado izquierdo. Mira. Sino que ahí es movimiento interno con el izquierdo. Movimiento externo, digamos. Y sales con la parte externa del izquierdo. ¿Está? Solo ven el movimiento de los pies, es que no le entienden las palabras. Mira. Igual, como que fuera a irme por el lado izquierdo del jugador o izquierdo tuyo y te vas por el lado izquierdo. Tac, mira. Y así le vas aplicando rapidito, mira. Tac, te vas. Tac, te vas. Ya. Esa es la segunda forma. Vamos a la tercera forma. La tercera forma, igual, así mismo de sencilla. Ahora para esta tercera forma vamos a hacerle combinado. Escucha bien, vamos a hacerle combinado. Vamos a aplicar el ejercicio 4 con este ejercicio con el ejercicio 3. ¿Cómo? Muy fácil. Mira. Vamos a hacer como que nos fuéramos a ir por la derecha y con movimiento interno vamos a hacer lo siguiente, mira. Por la derecha, movimiento interno, parte interna del pie, empujo, regreso, piso el balón, regreso y salgo por la derecha. ¿Qué tal? Movimiento interno, piso el balón y regreso, salgo por la misma derecha. Haces lo mismo con izquierda, como que fueras a irte por la izquierda mismo del jugador, o tuya, tu izquierda. Movimiento interno, parte interna del pie, piso el balón, salgo por izquierda. Mira. Movimiento interno izquierdo, piso y salgo. ¿Sí ven? Ese es el movimiento que debes hacer. Izquierda y derecha. Igual para el movimiento externo, vamos a la cuarta forma. Mezclado, ahora con movimiento externo. Como que nos fuéramos a ir por la izquierda del jugador. Movimiento externo. Mira, movimiento externo, como que nos fuéramos a ir. Pisas para allá, pisas el balón, regresas y sales con izquierda. ¿Sí ven? Mira. Así le vas moviendo. Entonces, ¿qué debes hacer? Igual, como que te fueras a ir por la derecha ahora con el pie izquierdo. Te fueras a ir por la derecha. Movimiento externo, parte externa del pie, pisas el balón, regresas y sales con la derecha. Igual, mira. Movimiento externo, parte externa del pie, pisas el balón y sales con la derecha. ¿Qué tal? Hay más combinaciones, puedes combinar lo que tú quieras ahí. Trata de inventarte más combinaciones como tú quieras.
Este último ejercicio, como te dije, es bien difícil. Podría haberlo hecho en un solo video. Le voy a hacer en un solo video en una próxima para que veas mejor. Pero de ahí, recuerda, mira. Tac, 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 tac. ¿Qué tal? Tac, 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 tac. Mira. Puedes utilizar las dos piernas. Puedes utilizar solo una pierna, mira. Como que me voy por allá, pum, pum, regreso y tas. Solo con la derecha hice todito el movimiento. Mira, tac, tac, tac. Y puedo hacerle cambiado las piernas. ¿Cómo le hago cambiado las piernas? Como que muevo por izquierda, movimiento interno, interno, piso con izquierda y salgo con derecha. Igual. Movimiento interno, interno, izquierda, derecha. ¿Sí ven? Y puedo hacer lo mismo con izquierda. Interno, derecha, salgo con izquierda. Ve. Interno, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sí ven cómo pueden gambetear? Eso es todo. Espero que te sirva este video. Practica 5 minutos cada ejercicio. Practica todos los días y vas a ver que la gambeta te va saliendo de a poco. Entre más practiques, mucho mejor. Eso es todo. Espero que te sirva. Recuerda que puedes compartir, suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima, gambetero.